Muchas gracias, Nuria. Bueno, quiero empezar agradeciendo al Museo del Prado, a la Fundación de Amigos del Museo del Prado, su invitación a participar en este curso y, además, la oportunidad de que se dé cabida, como es habitual ya desde hace años, a la música en estas conferencias sobre arte, porque la música forma parte también del arte y creo que es un complemento muy bueno y bonito, además, a todo este panorama sobre las mujeres en el arte. Quiero agradecer también su compromiso por resaltar el papel de las mujeres en el arte, que creo que es un tema actual, interesante y necesario. El papel de las mujeres en la música se puede abordar desde muy diferentes perspectivas y orientaciones. Afortunadamente, en los últimos años ha avanzado muchísimo la investigación sobre los aspectos más diversos de la presencia de la mujer en la música. El que más interés ha despertado ha sido el estudio de las mujeres compositoras, que ha desvelado los nombres y la música de miles de mujeres en el ámbito de la interpretación, tanto en la música culta como en la popular. Se ha investigado también el papel de las mujeres en la enseñanza musical, algo menos en el campo del mecenazgo, y no hay que olvidar tampoco todo lo relacionado con la imagen de la mujer en la música, que es un tema de gran actualidad, desde el estudio de los personajes femeninos en las obras líricas, las referencias a la mujer en las letras de las canciones, el análisis de las figuras femeninas que han inspirado o que son dedicatarias de obras musicales, o incluso los componentes asociados a lo femenino en el propio lenguaje técnico de la música. En la tradición musical occidental se habla a veces de géneros masculinos y géneros femeninos, o en formas de interpretar propios de la mujer y propios del hombre, o incluso en el discurso melódico técnico de la música se ha asociado un lenguaje, por ejemplo, más diatónico al varón frente a un lenguaje más cromático a la mujer. Quiero recordar aquí, por ejemplo, la famosa habanera de Carmen de Bizet, donde la protagonista canta su provocadora y erótica habanera en un discurso cromático, o también el canto de Salomé en la ópera Salomé de Strauss, de Richard Strauss, que canta con un discurso cromático frente a los diatónicos de Herodes y San Juan Bautista. Es decir, incluso en el ámbito de la propia técnica del lenguaje musical se ha asumido roles femeninos y masculinos dentro del propio lenguaje. Como se puede ver en la presentación, en la diapositiva que tienen allí delante, la composición ha sido el fenómeno más estudiado, el ámbito más estudiado en la presencia de las mujeres, precisamente porque es el ámbito más creativo de la música. Por una parte, está dentro de una esfera pública, tiene un componente creativo que ha sido vinculado tradicionalmente al género masculino y porque tiene un mayor prestigio social vinculado al canon musical. Se considera que una compositora, un compositor o una compositora es más importante que un intérprete o una intérprete, siendo la interpretación también una faceta fundamental dentro de la música. La interpretación también participa dentro de la esfera pública porque hay una exposición social cuando se hace en público, aunque también puede abarcar, lo vamos a ver en esta conferencia, al ámbito privado, más íntimo o doméstico, pero tiene, como acabo de decir, un estatus secundario tradicionalmente respecto a la composición. Puede tener prestigio social, aunque, como veremos también en esta conferencia, tiene a veces connotaciones de género muy marcadas. El ámbito de la enseñanza es mucho más oculto, mucho más invisible. Hay bastantes trabajos recientes que abordan este tema de la enseñanza porque es un campo tan importante como los demás. Y además, si quisiéramos hacer, yo he puesto una gradación de más importante a menos importante desde la perspectiva de la consideración social de estos oficios o de estas facetas de la música. Pero, desde luego, si quisiéramos hacer una evaluación de la presencia de las mujeres, tendríamos que invertir la importancia y entonces tendríamos que poner la enseñanza como la interpretación, lo he marcado aquí con un círculo, como el ámbito más abundantemente desarrollado por las mujeres
después la enseñanza y después la composición. La composición, en este caso, quedaría en el último lugar y veremos enseguida el porqué de esta realidad. En el transcurso de esta charla emergerán algunos de estos aspectos, pero como es lógico, muchos de ellos de una manera tangencial, ya que voy a centrar mi intervención fundamentalmente en los aspectos interpretativo y compositivo, trazando una rápida evolución de la presencia de la mujer en la música occidental y especialmente europea. Esto es algo que quiero aclarar desde el principio. Voy a referirme sobre todo a música occidental europea. Empezamos por la imagen de la música en el mundo occidental de la mano de sus dos iconos, la musa Euterpe y Santa Cecilia, la patrona de los músicos. Simbólicamente representan respectivamente la vertiente profana y la vertiente sacra o religiosa asociadas a la mujer en la música. Las dos representaciones que traigo aquí se conservan aquí en el Museo del Prado. La imagen de la izquierda representa a Euterpe. Es del grabador alemán Heinrich Goltzius, data de 1592 y pertenece a una serie, Las 9 musas, que llevan al pie unos versos de Franco Estius, aquí prácticamente no se ven, está en latín, pero que hacen referencia en este caso a la armonía que Euterpe hace destilar de los instrumentos de viento que la acompañan. Como se puede ver, está tocando una flauta y aquí a sus pies hay un instrumento de viento también, similar a una trompeta, una corneta antigua. En realidad podría ser, se asocia, porque aquí lo dice en el texto, a un aulos griego, a una tibia. Es lo que dice de forma precisa el verso. Y dice, Euterpe hace destilar la poesía y la música de los instrumentos de viento de una manera armónica y vinculada a las matemáticas. Es una representación, por lo tanto, muy clásica, muy renacentista. A su derecha está la Santa Cecilia de Antiveduto de la Gramática, que es un óleo fechado después de 1611. Y aquí, frente a los instrumentos de viento vinculados a Euterpe, Cecilia toca un órgano, que es el instrumento vinculado a esta mártir romana. Se puede ver también un laúd detrás y un violín, aunque se ve peor en la pared que detrás de la santa. Y la cabeza de un ángel, también aquí entre el órgano y la santa. Además, porta el halo de santidad, viste ropajes lujosos como corresponde a su condición de noble doncella romana y muestra una actitud elevada, seria, se podría decir orante. Hay que recordar que pocos años antes de este cuadro, en 1594, el Papa Gregorio XIII había nombrado oficialmente patrona de los músicos a Santa Cecilia, lo que explica la proliferación de obras que la representan a partir de finales del Renacimiento. No voy a entrar aquí en el porqué de su nombramiento como patrona, que responde a varios equívocos históricos. Procede de las actas de la Pasión de Santa Cecilia. Parece cierto equívoco con que Santa Cecilia cantaba a Dios en su corazón mientras se sonaban unos órganos. Bueno, el caso es que es algo muy mítico y bastante equívoco, pero no obstante se ha conservado su figura como patrona de los músicos. Y además casi siempre representada con un instrumento de teclado, normalmente un órgano, a veces también un clave, como vamos a ver enseguida. Hay que resaltar también entre las diferencias entre ambas representaciones que Euterpe está situada en un ambiente exterior. Aquí hay una serie de rocas, está sentada, parece, en un paisaje exterior, mientras que Cecilia se encuentra en un entorno íntimo. A Euterpe, la musa, se le representa en la iconografía habitual clásica, que deriva de la época altohelenística, no tanto con una flauta, aunque a veces en las descripciones de la iconografía se dice flauta, pero en realidad esto no es una flauta, aquí es un doble aulos, diaulos. El aulos era el instrumento de viento más habitual de la Grecia clásica. Y es un instrumento dionisíaco. Bueno, esto no lo he dicho, es una escultura que se conserva de aquí, de Patrimonio Nacional, está en el Palacio de la Granja del siglo XVIII.
y, como digo, se le representa con este instrumento, que es un instrumento dionisíaco de menor consideración que la lira o la cítara, que es el instrumento apolíneo, asociado al dios Apolo. Aquí tenemos también una escultura Apolo inspirado por la música de Álvarez Cubero, también conservado aquí en el Museo del Prado, de 1814-19. De hecho, bueno, quiero recordar el combate entre Apolo y Marsias. Marsias, el sátiro, tocaba el aulós, mientras que Apolo tocaba la cítara, y en el combate vence a Apolo, el instrumento apolíneo de cuerda. De hecho, las musas, como muestra este cuadro de Poussin, también el Parnaso de 1630-31, conservado también aquí en el Prado. El Parnaso era el monte consagrado a Apolo y las musas. Las musas eran las cantoras divinas del Olimpo, cuyos sones deleitaban a los dioses. Eran bellas, dulces, danzaban y cantaban en torno a una fuente. Aquí está la representación de la fuente Castalia en forma de mujer, y otorgaban a los hombres los dones de la elocuencia, sabiduría y dulzura. Apolo, con su cítara, pasó a convertirse, claro, en todas estas representaciones en jefe del coro de danzarinas y cantoras constituido por las musas. Vemos aquí, por lo tanto, y seguimos en el marco simbólico, a las mujeres músicas, cantoras, danzarinas, tocadoras de instrumentos, supeditadas y al servicio de una figura masculina, como es el dios Apolo. Esta identificación de la mujer con la música y el placer, y en una posición subordinada a la del varón, ha sido perpetuada en la historia de la música. Traigo aquí también otro cuadro del Prado, que es el de Tiziano, Venus recreándose en la música de mediados del siglo XVI, en el que la figura femenina, el desnudo, está asociada a la música y a la vez es fuente de placer para el músico hombre que toca un instrumento a la vez que la mira, en este caso otro órgano. No podemos obviar aquí la asociación de la música con la cortesanía y la prostitución. Pero en la versión de este cuadro, conservado en el Fitzwilliam Museum de Cambridge, como es sabido, Tiziano hizo toda una serie de cuadros representando el mismo motivo, pero de diferentes maneras. El hombre toca un laúd, instrumento de cuerda, mientras que Venus porta en su mano izquierda una flauta, con la connotación clásica evidente que acabamos de ver. El profesor Fernando Checa afirma en un artículo sobre esta serie de cuadros de Tiziano que es muy probable que este grupo de pinturas aluda al tema de las proporciones y armonías musicales, un concepto clásico de la belleza, y resalta el simbolismo de la cortina roja que aparece en los dos cuadros. Voy a ver si pasamos al anterior. Aquí también aparece el cortinaje rojo, igual que aquí, que está asociado al teatro y que enfatiza, por lo tanto, el elemento de farsa y libertinaje que puede estar asociado al tema de la música. La música, de esta manera, es considerado un don celestial, pero también un arte amatorio, afeminado y en ocasiones falaz y peligroso, como también revela el mito de las sirenas que con su canto intentan seducir a los hombres con su música irresistible y que terminarían convertidas en piedra en virtud del canto de Orfeo, precisamente el hijo de Apolo, también con su cítara. Todo muy simbólico. Aquí tenemos pertenece a un álbum fotográfico de Laurent, conservado también aquí en el Museo del Prado, que es una fotografía de un cuadro de Henry Lehmann, fotografiado en 1871-72. La asociación entre interpretación musical femenina, seducción y prostitución ha sido un tema recurrente en la música occidental. Recordemos el caso de las cultísimas cortesanas venecianas que tañían instrumentos, sobre todo laúdes u otros instrumentos de cuerda. También las cantantes de las óperas rusas en los siglos XVII y XVIII, las bailarinas de la Ópera de París en los siglos XVIII y XIX. Recordemos toda esa serie de cuadros de Degas que ocultan una realidad tremenda de esas niñas bailarinas que eran sometidas a los abusos y a la prostitución, o las mujeres de las bandas de jazz americanas de la primera mitad del siglo XX.
Un reflejo de esta asociación aparece en los principales personajes femeninos de las óperas tan paradigmáticas como las que acabo de citar, Carmen de Bizet, Salomé de Richard Strauss o Lulú y Bozek de Alban Berg. En todas estas obras, una mujer arpía, malvada, libertina, es castigada por el varón, que restablece así el orden patriarcal. Esa identificación y el peligro que suponía para una mujer la exposición al exterior, especialmente cuando tenía que mostrar su voz considerada como un arma de seducción, o su cuerpo en la danza o tocando unos instrumentos determinados, explica textos como el siguiente de la obra El cortesano de Baltasar Castiglione. Y así en el danzar no querría bella con unos movimientos muy vivos y levantados, ni en el cantar o tañer me parecería bien que usase aquellas disminuciones fuertes y replicadas que traen más arte que dulzura. Asimismo, los instrumentos de música que ella tañere, estoy en que sean conformes a esta intuición. Imagina ahora cuán desgraciada cosa sería ver a una mujer tañendo un tambor o un pífano u otros semejantes instrumentos, y la causa de esto es la aspereza de ellos, que encubre o quita aquella suavidad mansa que tan propiamente y bien se asienta en las mujeres. Bueno, aquí vemos un testimonio impresionante de esas características de la música que iba asociada a las mujeres, la dulzura, la mansedumbre. No se podía ver en el Renacimiento, o estaba mal visto por lo menos, a una mujer tocando un instrumento de percusión, incluso un instrumento de viento. Veremos cómo esto a veces en la historia de la música ha cambiado. Hay que tener en cuenta que en el siglo XVI, cuando Castiglione escribe este tratado, estaba bien visto que las mujeres cantaran o tañeran algún instrumento con habilidad, incluso que compusieran, pero todo ello en un ámbito íntimo y doméstico y con instrumentos apropiados a la condición femenina. Castiglione dedica el libro tercero de El cortesano a describir las cualidades de una dama de corte. Esta debe cultivar la música, la pintura, la literatura, las lenguas clásicas, para poder conversar en los salones, aunque eso sí, manteniéndose en su lugar siempre, o sea, en un segundo plano respecto a los varones. Este ambiente de dulzura, mansedumbre, espíritu elevado, incluso en el ámbito doméstico, es el que se respira en las representaciones de Santa Cecilia, que en contraposición a las anteriores, vinculadas a Euterpe, a Venus o a las sirenas, nos muestran a mujeres dirigiéndose a Dios y no a los hombres, o tocando instrumentos que resaltan las condiciones de recato femenino en un ámbito íntimo y doméstico. Una de las más conocidas es la de Rafael, que tienen aquí a la izquierda, el éxtasis de Santa Cecilia entre los santos Pablo, Juan Evangelista, Agustín y María Magdalena, de 1518, conservado en la Pinacoteca Nacional de Bolonia. Es una obra de madurez de San Rafael en la que Cecilia aparece portando entre las manos los tubos de un órgano portativo, símbolo de los gozos terrenales, junto con toda esa serie de instrumentos de la época que aparecen en el suelo en una original naturaleza muerta de instrumentos musicales. Pero su mirada, estos están a sus pies, pero su mirada se dirige hacia lo alto, hacia el coro de ángeles, que es el emblema del amor divino. Aquí vemos una contraposición entre la idea del amor absoluto, divino, y el amor terreno. San Pablo está meditando aquí a la izquierda, observando los instrumentos musicales en el suelo. Es muy parecida la representación, tiene paralelismos. La representación muy posterior de este cuadro de Paul Delaroche, de 1836, que es de corte clásico y que representa a una Santa Cecilia también en actitud orante, mirando al cielo y con una posición muy curiosa, tañendo un pequeñito órgano portativo que le presentan dos ángeles. Aquí tenemos dos Santa Cecilias, la de Coxy, aquí a la izquierda, conservado aquí en el Museo del Prado, de 1569, y aquí a la derecha la de Horacio Gentileschi, que es
Está fechado unos años más tarde, hacia 1610, y está en Perugia, y ambas escenas son similares. Representan a mujeres de carne y hueso, mujeres de la época, en una escena de interpretación musical en el ámbito doméstico, eso sí, con la Compañía de los Ángeles, que caracteriza casi siempre la representación de Santa Cecilia, con las partituras en las manos, cantando, y Santa Cecilia, en los dos casos, concentrada, tocando el instrumento en las dos ocasiones de una manera bastante poco natural, un poquito artificial, pero en los dos casos de una forma muy similar y con estos tocados de las damas de la época, de las damas de cuna noble de la época. Finalmente, podría haber elegido muchísimas porque me puse a buscar representaciones de Santa Cecilia en el arte y la verdad es que es innumerable. Esto daría para un estudio, unos cuantos estudios, creo que muy interesantes. He traído las dos últimas que he traído, pertenecen, la de la izquierda, a Artemisia Gentileschi. Esta pintura está fechada hacia 1620 y se conserva en la Galería Spada de Roma, y esta de la derecha es de Rubens, del Museo Estatal de Berlín, de unos pocos años más tarde, 1639-40. Son también similares. Aquí aparece la santa nuevamente con esa actitud orante, mirando al cielo, hacia lo divino, aunque a Artemisia, y esta es un poco la originalidad en este cuadro, la representa con un laúd, que era un instrumento muy difundido en esta época en el ámbito italiano y en el entorno doméstico, mientras que Rubens la representa de una manera similar a la tradicional, en este caso tañendo o pulsando una espineta. La propia Artemisia, en un autorretrato de 1615 al 17, aquí a la derecha, conservado en Minneapolis, en la Curtis Galleries de Minneapolis, se representa a sí misma tocando el laúd, algo muy propio de las damas de su clase en esa época. Sin embargo, y dada la relación que se ha establecido entre Artemisia y la escuela de Caravaggio, podríamos detectar, esto ya es una opinión muy personal y probablemente algún experto en arte, yo no lo soy, yo soy musicóloga y prefiero mantenerme en mi lugar, pero quizá algún experto en arte me puede rebatir esto y se lo admitiré, ¿no? Pero a mí me ha parecido una idea sugerente el pensar que Artemisia se representa en una actitud algo desafiante, retratándose de una manera muy similar al tañedor de laúd de Caravaggio, que tienen aquí a la izquierda, que es una pintura con una composición. En esta partitura hay una composición de un madrigal de Arcadel que trata un tema amoroso y además está acompañado de flores y frutas que representan los placeres del amor y de la vida vinculados a la música, en este caso. En la simbología pictórica del Círculo de Caravaggio, la imagen de la mujer tocando un instrumento musical aludía a los placeres sensuales. Bueno, conocemos un poco esa conexión de Artemisia de una manera algo feminista, ¿no? Intentando reivindicar la postura de la mujer frente a esos abusos del hombre, y por eso he querido traer esta relación, esta comparación aquí. En esta época, la época del Renacimiento, a la que todos estos cuadros pertenecen, el pensamiento dominante, bueno, Renacimiento y principios del Barroco, el pensamiento dominante en la sociedad occidental defendía que la práctica intensa o profesional de la música alejaba a las mujeres de sus tareas y obligaciones cotidianas de esposas y madres. Mientras a los hombres se les asignaba la esfera pública, a las mujeres les correspondía la privada, la vida doméstica y el cuidado de los hijos. Por eso me ha parecido tan interesante el ver las representaciones de Santa Cecilia, casi todas dentro de ese ámbito de vida privada y tocando instrumentos que pertenecían al ámbito doméstico. Esto, no obstante, evoluciona a lo largo de la historia de la música. No en todas las épocas fue igual. Hay que decir, ante todo, que las mujeres siempre han estado involucradas en el arte del canto y de tañer instrumentos. Por ejemplo,
Hombres y mujeres por igual cantaban durante el oficio en los primeros siglos del cristianismo, a pesar de esa afirmación famosa y conocida de San Pablo de que las mujeres deben guardar silencio en la Iglesia. Esto fue cambiando desde el siglo IV con algunos concilios que rechazan la participación de las mujeres en la liturgia y especialmente desde el Concilio de Trento, que prohíbe la participación de la mujer en la liturgia y por lo tanto en el canto. Por lo tanto, ya desde bastante pronto fue en los conventos femeninos donde las mujeres pudieron desarrollar sus facultades intelectuales y artísticas. Y dado que las actividades litúrgicas musicales eran una parte muy importante de la vida religiosa, desde los primeros siglos del cristianismo, las novicias debían formarse en las letras y en el canto. Incluso en algunos conventos la actividad musical fue la actividad principal de la comunidad y encontramos bastantes nombres, en algunos casos de abadesas, vamos a ver algunos, en otros de cantoras, que eran las mujeres que dirigían el canto, que eran compositoras y cuya música ha llegado hasta nosotros. Por supuesto, las monjas cantaban, pero también componían muchas de ellas. Tenemos aquí dos ejemplos. Vamos a empezar con este mundo de la composición, de las compositoras, con dos ejemplos de la antigüedad y de la Edad Media. Aquí a la izquierda tenemos una representación, un iconio que representa a Casia, que fue una de las 9 mujeres conocidas creadoras de la liturgia bizantina. Casia fue poeta y música, como casi todas las creadoras de esta época, componían tanto la música como el texto de las canciones o de las obras sacras que componían. Fundó un convento del que fue abadesa en Constantinopla y escribió alrededor de 50 himnos, además de poemas. Esta fue una de las un grupo de mujeres compositoras dentro de la liturgia bizantina. Más conocida es Hildegard von Bingen o Hildegarda de Bingen, que fue un personaje excepcional en la Edad Media, no solo en la literatura y en la música, sino también en otras actividades científicas y médicas. De hecho, hay una abundante bibliografía sobre esta excepcional mujer. Llamada la Sibila del Rin, escribió sobre medicina, sobre ciencia, vidas de santos, así como sobre sus visiones y experiencias místicas. Redactó varios tratados de teología y escribió los textos y música de numerosas obras sacras y dramas litúrgicos, también para el divertimento de la comunidad, obras de carácter piadoso, teatral, para las que escribió texto y música. Utiliza un imaginario muy particular, poético y muy rico, al que acompaña un lenguaje poco común, un lenguaje musical poco común, muy original, bellísimo, del que vamos a escuchar un primer ejemplo. No podemos hablar de las mujeres en la música y especialmente de las mujeres compositoras sin escuchar su música, porque sería privarnos de esas composiciones, de esas creaciones que ellas hicieron. Por lo tanto, esta charla a partir de ahora va a estar jalonada de una serie de audiciones. He tenido que seleccionar, desgraciadamente hay muchísimas, bueno, afortunadamente hay muchísimas entre las que podemos elegir. He seleccionado un pequeño número de audiciones, creo que bastante representativas de la fecundidad de la mujer en la creación musical. Vamos a escuchar una de sus secuencias hechas para el ámbito litúrgico, o Eucari in Leta Via, en latín, por supuesto, música monódica, muy parecida a lo que era el canto gregoriano, el canto llano de la época, pero si se escucha con atención y uno está habituado a escuchar ese canto llano, aquí vemos una melodía muchísimo más elaborada, con unos saltos, unos intervalos muy amplios que denotan un gusto exquisito y una capacidad para la composición que hace que sean diferentes de las demás de su época, que sean absolutamente reconocibles. Vamos a escucharlo. Asti
Pues nos hemos trasladado por un momento a esos conventos femeninos de la Edad Media, del siglo XII en este caso. Nos podemos imaginar esas voces de las monjas uniéndose, estudiando canto y cantando estas composiciones tan bellas, tan originales. Otro ejemplo que muestra la intensa actividad musical de los conventos y monasterios es el Códex de las Huelgas, de principios del siglo XIV, que recoge la práctica musical del monasterio de las Huelgas Reales en Burgos en los siglos XII y XIII. La verdad es que es un testimonio excepcional de la práctica musical femenina conventual y por extensión de toda la música medieval. Es posible que, se sabe que en el monasterio de las Huelgas el oficio de cantora era el más importante después del de priora. Y es posible, y aquí tengo que citar las investigaciones de Josemi Lorenzo Arribas, que ha trabajado mucho sobre este mundo musical de los conventos y del mundo medieval, en general la música y la mujer en la Edad Media, que algunas de sus piezas fueran compuestas por la abadesa María González de Agüero, no se sabe. En cualquier caso, sí que hay que decir que se trata de piezas muy avanzadas para la época, que muestran que se estaba al día de las técnicas musicales más vanguardistas, no por ser monasterios en el que las mujeres estaban allí encerradas o clausuradas, no estaban al día de lo que se hacía en el ámbito de la música polifónica, en este caso. Vamos a escuchar un fragmento de este Benedicamus Domino, un fragmento también compuesto para la liturgia a 3 voces, es decir, ya es polifonía, ya hay un avance respecto a la música anterior, que era monódica. Esta interpretación es bastante peculiar, original, y la interpretación es de precisamente un conjunto, un grupo especializado en música antigua que se llama Huelgas Ensemble. Esto también indica la importancia que tuvo este códice de las huelgas en la música medieval. En el ámbito de la música profana también hay abundantes testimonios de la actividad musical de las mujeres. Sabemos que había juglaresas. Claro, desde el punto de vista de la consideración social, eran figuras menos consideradas socialmente los juglares o juglaresas que los trovadores o trovadoras, que vamos a ver ahora algún ejemplo también. Y de hecho podemos ver su presencia en 2 de las miniaturas de las cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, en los códices del Escorial, ricamente miniados del siglo XIII. Y aquí tenemos esas 2 representaciones. Son 2 mujeres juglaresas, digo que son juglaresas porque tocan instrumentos de percusión, cosa que era propio de un oficio menos considerado, más bajo que el pulsar o el tocar instrumentos de otro tipo más elevado, ¿no? Y también hay numerosos ejemplos de mujeres trovadoras. Eso sí, estas mujeres son casi siempre mujeres nobles con posibilidades de formación excepcionales. Una de ellas fue Leonor de Aquitania, mujer de enorme poder en el siglo XII, que se sabe que trovaba. Otra de ellas es esta figura femenina que tenéis aquí. Esto es un fragmento de uno de los manuscritos que conservan las músicas trovadorescas
la época. Y aquí se conserva una obra de esta mujer, la condesa de Día, de la que se saben pocas cosas, tenemos pocos datos. Parece que estuvo casada con Guillermo de Poitiers. Es considerada en su época como una delicadísima poetisa. Las poetas eran también músicas en la época y cantaban canciones de amor cortés, y este es un ejemplo. Esta es la primera composición que se conserva de una mujer con texto y música que ha llegado hasta nuestros días en el ámbito profano. A chantar está escrita en occitano, en la lengua de Oc, la lengua provenzal, que era la lengua de los trovadores, típica de los trovadores, y el tema es un tema de amor, un desengaño amoroso, un tema de un abandono amoroso, pero en boca de una mujer. Vamos a escuchar un fragmento de esta chanson de Beatriz de Día o de la condesa de Día, A chantar. Sin embargo, en los siglos siguientes la mujer irá teniendo mayores dificultades para acceder a la formación y profesionalización musical, especialmente con el auge de las universidades reservadas a los hombres y donde se dan los mayores avances musicales. No olvidemos que ya desde la Edad Media era en la universidad donde se estudiaba dentro del quadrivium la música, lo que, unido a su reclusión en el ámbito doméstico, hace que sus oportunidades en el campo musical decaigan. De hecho, en los siglos XIV y XV es difícil encontrar nombres de mujeres compositoras. Sí encontramos representaciones de mujeres tocando instrumentos, pero no de compositoras. A partir del Renacimiento, sin embargo, como ya hemos señalado, la cosa cambia. La sociedad renacentista es una sociedad eminentemente musical y estaba bien visto, como hemos visto antes con la cita de Castiglione, que la mujer mostrara su talento musical tocando instrumentos y bailando, eso sí, en el ámbito privado. Una iniciativa de gran interés fue el famoso Concerto di Donne, concierto de mujeres, constituido en Ferrara a finales del siglo XVI por 4 mujeres elegidas damas de compañía de la duquesa Margarita Gonzaga y muy bien pagadas, muy bien remuneradas gracias a la belleza de sus voces. Pero no actuaban ante el público general de la capilla musical de la corte en presencia de gran público, sino que intervenían en los conciertos que formaban parte de lo que en la época se denominaba música reservata, música de cámara, pero era una música para ambientes exclusivos, para ambientes cultos y reservados. Bueno, pero este concierto fue el modelo de otras agrupaciones similares en el norte de Italia que se difundieron también, y encontramos agrupaciones musicales de mujeres que se reúnen para cantar. Dado que el acceso a las agrupaciones, bandas y pequeñas orquestas de música no les admitían a las mujeres, ellas muchas veces crearon sus propias agrupaciones. Aquí tenemos, no tiene que ver con este Concerto di Donne que acabo de explicar, pero sí que tenemos representaciones de mujeres haciendo música en el ámbito más íntimo de las cámaras de los ambientes de corte. En la de la izquierda, 3 mujeres haciendo música, está atribuida a un pintor flamenco del segundo tercio del siglo XVI y se sabe lo que tocan porque está ahí la partitura. Están cantando y tocando la canción La adolescencia de Sermisí, uno de los más famosos músicos, compositores de canción parisina de la época.
Y a la derecha tenemos otro cuadro de Horacio Gentileschi, de una mujer que tenía una gran predilección por esas escenas de mujeres tocando instrumentos, una mujer tocando un laúd. En esta época ya empezamos a encontrar compositoras de gran relevancia, algunas excepcionales. La primera obra de una mujer publicada, ya publicada con imprenta, aparece en la antología Il Desiderio, publicada en Venecia en 1566, y son 4 madrigales de Maddalena Casulana, una compositora, laudista y cantante italiana, y aparece su nombre junto a otros grandes compositores hoy muy célebres como Orlando Di Lasso, por ejemplo. La propia Casulana escribió esto que ven aquí a la derecha en la dedicatoria a Isabela d'Este de su primer libro de madrigales a 4 voces, publicado en 1568. Veremos enseguida la diferencia que hay entre esta afirmación, que es esto que escribe aquí Casulana: deseo mostrar al mundo, tanto como pueda en esta profesión musical, la errónea vanidad de que solo los hombres poseen los dones del arte y el intelecto, y de que estos dones nunca son dados a las mujeres. Ella se rebela contra esa afirmación que estaba muy extendida y que estaría cada vez más extendida conforme y fuéramos avanzando hacia la época actual. Otras 2 compositoras muy relevantes de esta época fueron Francesca Caccini y Barbara Strozzi, florentina la primera, veneciana la segunda. Ambas fueron no solamente intérpretes, cantantes, intérpretes también de instrumentos, sino compositoras y profesoras. La primera, Francesca Caccini, pertenecía a una familia célebre de músicos. Su padre era Giulio Caccini, uno de los creadores de la ópera en la historia de la música. Y es algo que era muy habitual. Hay muchas mujeres que triunfan como compositoras porque pertenecen a ambientes, a familias de músicos, y por eso tienen esa formación dentro de sus casas y por eso se les permite que cultiven este arte. Ella, Francesca, debutó como cantante a los 13 años en una ópera de su padre, Euridice, que fue una de las primeras óperas de la historia. Fue una de las primeras mujeres que realizó giras profesionales de conciertos y compuso música sacra y profana, incluso óperas, algo que se ha considerado luego muy poco habitual entre mujeres, hasta el punto de que algún musicólogo afirmó que las mujeres no habían compuesto nunca óperas, cosa que no es verdad, porque estamos encontrando óperas compuestas por mujeres y de gran calidad. Vamos a escuchar un fragmento de Francesca Caccini. Es una chacona, música de baile, muy habitual en las estancias y cortes europeas de esta época. Bueno, la imagen que he puesto es de un CD que con una de las óperas, con la primera ópera se considera escrita por una mujer, la Liberazione di Ruggero dall'Isola d'Alcina, de Francesca Caccini, y interpretado precisamente por el grupo que he citado antes, el Huelgas Ensemble, dirigido por Paul Van Nevel. Y lo he traído aquí, he traído una carátula de un CD porque afortunadamente cada vez conocemos más música de estas mujeres, no basta. Durante mucho tiempo la musicología se ha dedicado a establecer listados, investigaciones y listados de mujeres compositoras, pero eso no basta. Lo más importante es recuperar esa música que no es de menor calidad, ni muchísimo menos que la de los compositores de los que se conocen más obras. A la derecha está Barbara Strozzi.
Bárbara Strozzi era la hija adoptada, bastarda, del poeta y dramaturgo famosísimo Giulio Strozzi, veneciano, quien le proporcionó formación y, de hecho, ella estudió con los mejores maestros de Venecia, entre ellos Francesco Cavalli, uno de los grandes compositores operísticos del barroco. Su padre fue, además, el fundador de la Academia degli Unisoni, un cenáculo pensado para ella, en el que pudo cantar y donde ejercía de maestra de ceremonias, anfitriona y cantante principal. De hecho, muchos escritores compusieron obras para ella, textos para que ella les pusiera música, y su mismo padre escribió algunos textos para sus primeros madrigales publicados como su primera obra publicada. Esto explica el apoyo que tuvo por parte de su padre, explica su enorme productividad como compositora frente a otras creadoras de su tiempo. Escribió en concreto 8 volúmenes de obras vocales publicadas entre 1644 y 1664, casi todas de música profana, madrigales, arias y cantatas de la misma calidad o más que las de sus contemporáneos más conocidos como Giacomo Carissimi, Luigi Rossi y Antonio Cesti. Y esto nos conduce, por lo menos a mí, a preguntarme por qué Bárbara Strozzi es menos conocida que ellos, cuando su música se puede comparar dignísimamente con la de todos estos nombres conocidos. Vamos a comprobarlo con una de sus composiciones, un fragmento que he elegido, que es un aria, Amor Dormiglione, precioso. Amor, amor, non dormir più, su, 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 svegliati, svegliati, svegliati ormai, che mentre dormido, dormo le gioie mie, vegliano i guai. Otra compositora muy destacada ya en el ámbito francés, donde también hubo, y sobre todo en el barroco, a partir del barroco, una gran afición por la música, fue la parisina Elisabeth Claude Jacquet de la Guerre, que pertenecía también a una importante familia de músicos y eso le ayudó también en su carrera. Compuso piezas para clave, óperas, ballets y cantatas y su reputación fue tan grande que fue famosísima también fuera de Francia, fuera de las fronteras francesas. Estuvo una temporada al servicio de la corte del rey Sol como compositora y tras su matrimonio con un organista continuó desarrollando su actividad como clavecinista y compositora, cosa excepcional en las damas de su época. De hecho, la fama que tuvo está reflejada en el hecho de que en 1718 el Parnasse francés le hizo un medallón de bronce donde figura al lado de otros 5 grandes compositores, entre ellos Lully, y en el medallón está inscrita la frase «Aux grands musiciens je dispute le prix», es decir, a los grandes músicos les he disputado el premio. Recibió grandes elogios por parte de sus contemporáneos por su talento, su genio y su genio en la composición, aunque, hay que decirlo también, posteriormente fue olvidada o solo citada como una curiosidad. Vamos a escuchar un fragmento de una de sus sonatas de cámara.
Como ya se ha visto, tocar un instrumento y cantar era una virtud social para las mujeres que sigue manteniéndose, un atributo que les facilitaba encontrar esposo y amenizar las reuniones sociales. Por ello, creció muchísimo desde el Renacimiento en adelante la demanda de profesores, instrumentos y música impresa para las mujeres. De hecho, hay una gran cantidad de literatura musical para uso de las damas. En algunos casos se pone así en la misma partitura: para las damas, para uso de las damas, para las señoras, etc. Muchas mujeres se animaron desde entonces a tocar el clave, el órgano, el arpa, el laúd, la mandolina o la viola da gamba y, por supuesto, a cantar, algo que ayudó a muchas de ellas a conseguir una profesión. El nacimiento de la ópera, ya su expansión a partir del siglo XVII y el desarrollo de géneros afines como la cantata o los ballets supondría a partir de entonces un medio donde las cantantes y bailarinas serían muy apreciadas. Pero las mujeres que aspiraban a ejercer de instrumentistas lo tuvieron más difícil, ya que ni las capillas religiosas, ni las orquestas, ni las bandas admitían mujeres, por lo que tenían que conformarse con el ámbito privado del salón o ejercer como profesoras. Aquí tenemos algunos instrumentos habituales en manos de las mujeres, como son estos instrumentos que acabo de citar. Aquí tenemos los dos cuadros famosos de Vermeer, con un instrumento de teclado y una guitarra. Aquí tenemos una cosa excepcional, que es la viola da gamba, tocada por la hija de Luis XV, Madame Henriette, un retrato de Jean-Marc Nattier de principios del siglo XVIII, porque posteriormente este tipo de instrumentos fueron prohibidos para las mujeres, ahí porque tienen unos grandes ropajes, pero porque la postura que tenía que utilizar la mujer para tocarlos no se consideraba muy inapropiada. Y en cambio, estas figuras de mujeres gráciles femeninas tocando el clave o el piano después, pues son muchísimo más propias, adaptadas más a la condición, a la suavidad de la condición femenina. Tenemos aquí ya otras representaciones pictóricas, iconográficas de la mujer en salones en el siglo XIX. El siglo XIX, que fue un siglo también eminentemente musical, es una gran oportunidad para las mujeres compositoras y para las mujeres intérpretes. Hay una enorme cantidad de mujeres en el ámbito de la composición. Me faltaría tiempo para citarlas aquí, ni siquiera a las más importantes. Pero en su gran mayoría sus creaciones se difundieron solo en los salones. Se trata fundamentalmente de obras de pequeño formato para piano o música de cámara. La actividad de la mujer debía seguir siendo discreta para que su esposo pudiera estar contento de ella, para que pudiera lucirse en sus salones. Muchas veces estudiaba música como una enseñanza de adorno, se llamaba así además, enseñanza de adorno, y fundamentalmente en el canto y el piano, que eran materias también reservadas para ellas en los conservatorios. En el siglo XVIII-XIX, sobre todo XIX, se abren los conservatorios a la enseñanza para la mujer, pero las materias que podían cursar allí eran muy limitadas, hasta que no llega el siglo XX y ya avanza pues el tipo de enseñanzas que ellas podían cursar. Vamos a ver algunos ejemplos. Esta figura de una mujer tocando el violín es muy excepcional, porque en el siglo XIX se consideraba, sobre todo en el ámbito ya británico, que el violín era un instrumento varonil, y por lo tanto las mujeres tenían algo vedado también el toque de este instrumento, aunque hay mujeres violinistas también. Y claro, el instrumento más destacado es el piano. Aquí he enfrentado estos dos cuadros maravillosos de Renoir y Van Gogh que representan lo mismo, una mujer en el ámbito íntimo doméstico, aunque la de Renoir tiene un paisaje que se supone, creo que es la fantasía, ¿no? Ese mundo maravilloso que consigue la mujer con su música. Y Van Gogh. Voy a poner solamente dos ejemplos muy concretos, muy pequeños, para no pasarme del tiempo. Y además son ejemplos que representan muy bien las dificultades que experimentaron estas mujeres compositoras. Fanny Mendelssohn, hermana de su hermano famosísimo Félix Mendelssohn,
estuvo opacada por la celebridad de su hermano y por su propia condición de mujer. Tuvo una educación musical excelente, estaba perfectamente dotada para la música y, sin embargo, mientras que a su hermano se le apoyó para que desarrollara su carrera como compositor, a ella se le destinó a ser una buena esposa y ama de casa. Y sus composiciones son fundamentalmente música de salón, un trío para piano, obras pianísticas y canciones. Vamos a escuchar una canción, un lied maravilloso para voz y piano de Fanny Mendelssohn. Clara Schumann no compuso mucho, pero las obras que se conservan de ella tienen grandísimo mérito. Son obras para piano, canciones, música de cámara, para orquesta y música coral de gran belleza. Las razones por las que no se dedicó en mayor grado a la composición fueron varias, entre ellas su carrera de concertista, pianista, sus 8 hijos y la devoción por su esposo Robert Schumann y el papel de la mujer en el siglo XIX. De hecho, esto que escribió ella en su diario es lo opuesto a lo que habíamos leído antes de Maddalena Casulana en el siglo XVI. Alguna vez creí que tenía talento creativo, pero he renunciado a esta idea. Una mujer no debe desear componer. Ninguna ha sido capaz de hacerlo, así que ¿por qué podría esperarlo yo? Y sin embargo, compone obras de tanta belleza como este trío. Pauline Viardot, hija del famoso tenor Manuel García, educada en Francia, y hermana de otra gran diva del siglo XIX, la cantante María Malibran, que murió muy joven. Pauline Viardot fue cantante, pianista, compositora, autora de obras tan bellas como esta sonatina para violín, muchísimas canciones. La pongo porque este año es el 200 aniversario de su nacimiento, perdón, el aniversario de su nacimiento, y se le están haciendo muchísimos reconocimientos e interpretación de sus obras. Podríamos citar muchísimos nombres de mujeres, he traído estas aquí porque son de las más relevantes en el ámbito francés en el cambio de siglo. Augusta Holmes, que escribió, cosa rara, obras para orquesta, sinfonías,
óperas y con seudónimo masculino. Cécile Chaminade, pianista y compositora de una gran productividad y música maravillosa, o Lili Boulanger, que fue la primera mujer que ganó el premio de Roma, uno de los premios más prestigiosos en el ámbito de la composición y el más importante que había en Francia. El ámbito de las compositoras españolas es una asignatura pendiente. Conocemos cada vez más, muchas, pero faltan grabaciones. Yo no he traído ninguna aquí, bueno, hay algunas de María Rodrigo, de Emiliana de Zubelia, pero muy pocas, y la verdad es que es un reto que nos falta por conseguir. Se saben cada vez más cosas de estas mujeres. Hay obras muy buenas, no por recuperar música, hay que recuperar música mala, es que hay muchísimo donde elegir y hay cosas muy buenas que merece la pena que se recuperen. Y termino ya, y voy a simplemente presentar un panorama del avance que se ha dado en el siglo XX. Si en la primera mitad del siglo XX casi todas las orquestas son así, orquestas formadas solo por hombres, incluso algunas orquestas famosas, no voy a citar nombres, impedían la entrada a las mujeres hasta fechas muy recientes. Ahora ya es una realidad que hay mujeres y se considera habitual que las mujeres entren en las orquestas. Hay ya en la primera mitad del siglo XX bandas de jazz formadas por mujeres, orquestas formadas por mujeres. Sigue manteniéndose en el siglo XX esa figura de la diva que es objeto de la prensa del corazón, cosa que a los hombres, con los hombres no pasa lo mismo. Las mujeres parece que siempre tienen que ser objeto de algo más, y eso se puede ver en las críticas, en los conciertos de las mujeres, cuando se hace referencia a su belleza, a su forma de tocar femenina, y no, hay que intentar resaltar que la calidad es igual, ¿no? Y hay que reivindicar el arte y no la condición femenina. Dos divas, María Callas, Edith Piaf, en diferentes ámbitos, Janis Joplin, que rompió una lanza para la mujer en el ámbito del rock, mujeres violonchelistas y mujeres directoras, que quizá es el último gran salto de la mujer al mundo de la dirección, que al ser una posición de poder dirigiendo una orquesta ha estado bastante vedada y ha habido muy pocas mujeres hasta ahora, cuando cada vez son más. Y por supuesto, ahora mismo la mujer ya no tiene esas dificultades, no tiene tantas dificultades, que puede seguir teniéndolas como en los siglos anteriores, y de hecho hay mujeres, no he traído mujeres compositoras españolas porque tendría que citarlas a todas, no quisiera, pero sí he traído dos como para cerrar esta charla de las mujeres con más prestigio, compositoras de la época actual, que son programadas habitualmente como Sofía Gubaidulina o Kaya Saariaho. Quiero terminar esta charla con música simplemente escuchando un fragmento muy pequeñito de un quinteto de Sofía Gubaidulina, quinteto con piano. Muchísimas gracias por su atención.